La verdad que la actualidad política nos está brindando de tantos eventos, acontecimientos que podemos analizar que literalmente no doy abasto. Y yo he decidido aislarlo todo en la comparecencia de Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, directora general de la Guardia Civil, que compareció ayer en el Senado en una comisión de investigación por el caso Leire, una comparecencia de alrededor de, estoy viendo aquí, 2 horas y media, que tuvo un formato muy interesante que nos permite dar a entender la estrategia que usó a nivel de manipulación. No olvides que estás en un canal de psicología, que, o mejor dicho, que utiliza la psicología para comprender cómo las personas persiguen el poder, lo buscan, lo alcanzan, pelean por él, incluso llegan a delinquir por él, para alcanzarlo, para mantenerlo, para no perderlo, y que claramente la manipulación es una de las estrategias de comunicación principales para mantener el poder, a veces también para alcanzarlo. Y también, además de la manipulación, no hay que olvidar que hay ciertas personalidades que son más predispuestas a manipular, que logran manipular con más eficacia. Entre ellas tenemos, obviamente, la tríada oscura de la personalidad. Tenemos también la persona con trastorno histriónico de la personalidad. Estamos hablando, por tanto, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno narcisista, trastorno antisocial de la personalidad. Estos tres perfiles son muy manipuladores. También tenemos un tercer perfil que suele utilizar la manipulación, pero más que manipulación es el resultado de una distorsión de la percepción, que son las personas que suelen presentar un trastorno límite de la personalidad, que muchas veces son confundidas con los otros tres perfiles que te he comentado. Obviamente, lejos de hacer un diagnóstico sobre la directora general de la Guardia Civil, porque no podemos llegar a ese nivel de precisión, porque para realizar un diagnóstico tendríamos que tenerla delante, ella someterse voluntariamente y además nosotros aplicar un determinado procedimiento, pero sí que lo que podemos hacer es un análisis psicológico de sus estrategias de manipulación, que en este caso aluden a la posibilidad de estar ante una persona con claros rasgos histriónicos que realizó ayer una performance, y verás que la palabra performante está en muchas de las estrategias de manipulación que utilizó. ¿Quieres saber cuáles son? Y sobre todo la diferencia entre una persona con rasgos histriónicos y una persona con trastorno histriónico de la personalidad. Desde luego no le estamos atribuyendo esto a Mercedes González de tener un trastorno, pero los rasgos ahí son evidentes y te los mostraré. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos a Mercedes González, su comparecencia en el Senado. Tengo primero que explicar varias cosas, darte un contexto. Primero, el formato de intervención de Mercedes González, que se decidió que fuera diferente. Desconozco el motivo, pero Mercedes González no se sometió a un turno de preguntas y respuestas con cada uno de los grupos, de los partidos políticos, que tenía ahí un exponente que hacía las preguntas. Normalmente el formato es, se trabaja por turno. Bueno, primero un partido, después otro, después otro, después otro, hasta que todos los grupos hayan podido realizar sus preguntas. Y dentro de cada turno, el representante del partido hace las preguntas a la compareciente, ella contesta, en base a esa contestación, el exponente le hace otra pregunta y respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, hasta que se termina y se pasa a otro partido. Bien, ese formato saltó ayer y se optó por un formato mucho más político, dividido en 3 momentos de intervención por parte de esta persona. Y te explico esto porque nos da a entender la estrategia que ella utilizó, porque ya esto abre la puerta a una manipulación. Un primer turno de Mercedes González donde ella se limitó a leer un comunicado escrito prefabricado por parte de sus asesores. Fuera, ella fue y lo leyó con una despersonalización total, y en base a que no vamos a realizar en este vídeo ninguna valoración. ¿Por qué? Porque te prepararé otro vídeo. Van a venir 3 vídeos al menos sobre Mercedes González. Uno que es este sobre estrategias de manipulación. Otro que es sobre todas las contradicciones basado, por tanto, en argumentos. Iré cotejando los argumentos con las evidencias de la investigación y te demostraré que hay hasta 10 contradicciones graves en las que incurrió y se delató Mercedes González. Eso es un vídeo sobre argumentos que también tendrás en este canal. Y luego otro vídeo en otro canal, en el otro canal, Roberto Creu No Verbal, que te dejo el enlace abajo para que lo sigas, donde realizaremos un análisis no verbal de la performance de esta mujer, que requiere un análisis aparte. Por tanto, 3 vídeos, uno basado sobre estrategias de manipulación, otro sobre los argumentos que esgrimió y cómo ella misma se contradice,
y otros sobre el análisis no verbal. Vamos a tener realmente una cantidad de material brutal que nos ha dejado esta mujer y merece la pena analizar. Por tanto, esa primera parte es una primera parte donde no vamos a poder analizar mucho a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque todo estaba muy prefabricado. Después de esta lectura, que no era mucho más que una nota de prensa que ella ya había emitido unos días antes, cada grupo político realizó sus preguntas en batería y después ella se tomó un turno de 20 minutos donde contestó a todas las preguntas de todo el grupo, un pupurri que a ella le permitió eludir las preguntas. No es lo mismo que a ti te preguntan, te hacen una pregunta solo, y tú la tienes que contestar, y si no la contestas queda como retratada, a pedir que los grupos parlamentarios formulen todas sus preguntas y ella después ir contestando a la pregunta que le viene cómodo contestar y otras dejarla de lado. Ese formato le permitió eludir muchas preguntas y utilizar la callada como respuesta sin que se viera. Por tanto, eso ya es un mecanismo de manipulación. Bien, otro elemento más es que después de ese turno de contestación, el segundo turno de intervención, que es el que vamos a analizar principalmente, duró unos 20 minutos, los grupos políticos realizaron por turno una serie de intervenciones con más preguntas aclaratorias en función de lo que escucharon decirle a la directora general de la Guardia Civil. Y finalmente, un turno de cierre por parte de la directora de la Guardia Civil, un tercer turno donde ella hizo una conclusión que también estaba prefabricada. Y por tanto, la primera y la última intervención de las tres que tuvo Mercedes González estaban prediseñadas, prefabricadas, no aportan mucho. La segunda, por cierto, la primera dos, cada una duró 10 minutos. Primer turno, 10 minutos. Segundo turno, 20 minutos. Tercer turno, otros 10 minutos. El primero y el tercer turno fueron muy prefabricados. El segundo turno tenía una componente predefinida en base a lo que Mercedes González esperaba que le preguntarían, por tanto, las respuestas ya también estaban prefabricadas, podemos decir en un 50%, y otro 50% sí que fue flexible, es decir, ahí sí que se vio a ella misma más en su naturalidad, por así decirlo. Y es lo que vamos a ver ahí porque ahí se aprecia mucha más información. Así que vamos a comenzar, no sin antes, es cierto que te lo voy a poner a ella más en grande antes de comenzar, no sin antes hacerte unas cuantas aclaraciones, ¿vale? Porque tenemos aquí verás que hay un histrionismo en la forma de expresarse de Mercedes González, ¿vale? El histrionismo es una forma de comportamiento caracterizada básicamente por la búsqueda de atención, la dramatización, la exageración emocional, la teatralidad y la tendencia a convertir situaciones ordinarias en acontecimientos importantes. Eso es muy importante. No implica necesariamente una enfermedad o un trastorno. Ahora debemos diferenciar rasgo histriónico de la personalidad de trastorno histriónico de la personalidad. El rasgo histriónico es una característica de la personalidad de personas que tiene una necesidad de reconocimiento, de mostrarse hacia los demás, de expresividad emocional, o la instrumentalizan para ejercer una influencia emocional de impacto a través de la teatralización para convencer a los demás o influir en los demás o manipular en los demás. ¿Qué es lo que vamos a ver precisamente en Mercedes González? Esa intención, una comunicación muy teatral, una preocupación por, a través de la imagen, aparentar, a través de la imagen corporal, influir en quien la está escuchando. Pero no vamos a leer toda la parte no verbal porque para eso, repito, tendremos otro vídeo. Y luego tenemos el trastorno histórico de la personalidad, que es un trastorno de la personalidad. Es una persona que ya todas esas componentes la tienen como elemento constante de su día a día, que son truncales y sobre los que pivotea toda su realidad. Una persona puede tener rasgos narcisistas y utilizarlos para seducir a una persona, para realizar una comparecencia, para incluso le pueden resultar útiles si se dedica a la formación, ¿bien? Y una persona con el trastorno no elige cuándo mostrar esos rasgos o no, lo tiene constantemente, ¿vale? Es, digamos, ya forma parte de su forma de actuar y esa forma de actuar incluso les perjudica y por eso llega a ser un trastorno porque no la pueden elegir y su comportamiento, el comportamiento relacionado provoca toda una serie de perjuicios en esa persona que condicionan en varios aspectos de su vida hasta el punto de perjudicarle y provocarle graves problemas en las relaciones interpersonales, en la relación de trabajo, pueden perder el trabajo, pueden meterse incluso en delitos, ¿no? Pierden la perspectiva en el sentido de qué es lo importante, lo prioritario, porque lo prioritario se convierte en la expresión de su personalidad con independencia del contexto en el que se maneja. Bien, Mercedes González obviamente no apunta a tener un trastorno histriónico de la personalidad, pero sí unos rasgos histriónicos que le permiten tener una comunicación histriónica. Eso es muy importante porque no es lo mismo, repito, rasgo histriónico, que es una tendencia
expresarse de una manera que llama la atención que trastorno histriónico, que es un patrón clínico persistente en la persona. Y sobre todo, la persona con rasgos histriónicos, cuando comunica, tiende a evitar la comunicación informativa, que es una comunicación basada en los hechos, para pasar a una comunicación performativa o performante, que tiene como objetivo ya no debatir sobre argumentos, sino buscar producir una determinada impresión en la otra parte con el fin de convencerla. Veremos que, precisamente, a través de la expresión y de la manera en la que tiene esta mujer de presentar sus argumentos, estamos ante una comunicación performativa frente a una comunicación informativa, que es lo que cabía esperarse de una persona en estas situaciones. En ese sentido, las personas, la función, mejor dicho, principal de la comunicación performativa no es demostrar algo, sino escenificar un relato a través de una serie de características. A veces es la autoridad, a veces es la autoridad moral, inclusive en otras situaciones pueden ser elementos identitarios para convencer a la otra parte. Se renuncia a debatir en argumentos para provocar emociones que permitan a esa persona influir a través de la emoción porque no llega a través del argumento. Bien, dicho y realizada esta premisa, vamos a ver este segundo turno de Mercedes González, que es muy interesante. Llaman para comparecer, para que les cuente y no me escuchan porque me han vuelto a preguntar muchas cosas que les he dicho claramente en mi primera intervención, que a mí no me importa volver a repetir aunque tengo un tiempo limitado. Como no me escuchan, fíjate cómo aquí utilizan un mecanismo de manipulación con una premisa, ¿no?, que señala el defecto de la otra parte, ¿no? Como que decir que si no llegamos a un acuerdo o si yo no estoy diciendo las cosas o si ustedes me reprochan, me lo están reprochando porque no prestan atención. Aquí tenemos una superioridad, por así decirlo, moral performativa, ¿no? Es decir, va de maestrilla diciendo, no, es que ustedes no me escuchan. Se está poniendo a un nivel de superioridad respecto a los otros para juzgar el comportamiento de los otros cuando es ella la que va a comparecer para ser juzgada. Están tratando de revertir los roles. No llega a ser un darbo, digamos, una inversión de rol, pero sí que quiere confundir los roles que hay en la sala, ¿no? Podríamos estar hablando, por tanto, sí, de una manipulación basada en la autoridad moral, donde ella, a través de la performance, fíjate cómo dice, como ustedes no me escuchan, y esto lo repetirá más de una ocasión y saca la parte blanca de los ojos, ¿no? Ella se permite juzgar a los demás cuando es ella la que está sometida a juicio. Vamos a seguir. De 30 minutos. No se preocupe, que puedo dar más tiempo. Muchas gracias, pero yo volveré a decirlo porque, claro, lo han traído escrito, no me han escuchado, ya previamente me habían sentenciado, habían pedido mi dimisión y habían puesto el sello de culpable, con lo cual así, la verdad. Victimización performativa. Yo vengo aquí que ya ustedes me tienen sentenciada y además no me escuchan, ¿no? Está presuponiendo, haciendo una presunción de intención, una lectura de intenciones de la otra parte, cuando hay suficiente motivo para que ella comparezca, precisamente porque si ella comparece es porque tiene que dar explicaciones, porque hay serias dudas, ¿no? Entonces, claro, aquí, sin embargo, utiliza ese elemento otra vez para señalar a quien la está señalando con el fin de, en este caso, ella aparecer como una mosquita muerta que no ha hecho daño a nadie, ¿no? Es un victimismo performativo. Vamos a seguir. Es que es muy difícil intervenir. Una cuestión no menor, pero es importante, que han dicho varios de los portavoces, la Unidad Central Operativa no emite autos, emite informes. Fíjate, a nivel no verbal, toda la teatralización. Ojo que también aquí tenemos una superioridad intelectual performativa. ¿Por qué digo intelectual? Porque ella se inventa un error que atribuye a quien le está haciendo preguntas con el fin de corregirle, mostrar que les está corrigiendo y señalar que ellos están en lo equivocado. Superioridad intelectual performativa. Es decir, yo realizo una performance para mostrarme intelectualmente superior, que yo sé cosas que esa gente se está equivocando. Fíjate, no, la Guardia Civil no emite autos, pero ¿quién ha dicho que la Guardia Civil ha emitido autos? No, pero ella está presuponiendo, está atribuyendo a quien le está preguntando un error de base. Obviamente esto es un reframing, ¿no? Está saliendo del marco para meter a sus adversarios políticos, por así decirlo, aquellos que le están señalando, le están cuestionando, en otro marco donde ella pone las normas, ¿no? Y la norma es que, mira, os estáis equivocando, ¿no? Es como una presunción
de culpabilidad de la otra parte, una presunción de error en la otra parte, ¿no? Es una falsa premisa. También podría ser analizado esto como una falacia de falsa premisa para atribuirles a los demás una condición de estar equivocados. Por eso, la performance, porque quiere cambiar los roles en la sala. Ella no viene a responder de aquello que se le demanda, sino que viene a reprochar a los demás que no le escuchan, que la tienen sentenciada, mostrarse como víctima y a la vez les dice que están equivocados porque parten de falsa premisa que ella misma se ha inventado y prefabricado para invertir los roles. Es decir, tenemos que tener un poco de cautela cuando hablamos, porque es una investigación, un asunto que se encuentra dentro de una investigación judicial, que se encuentra en fase de instrucción. Tenemos que tener cautela. Les está diciendo a la otra parte, no estáis siendo cautelosos, no estáis respetando autoridad moral performativa. Ella se pone en una atalaya de moralidad para decirle a los demás que no se están comportando de acuerdo como se espera de ellos. Fíjate cómo hay una inversión de roles constante. Y fíjate también en la parte en cómo ella utiliza el blanco de sus ojos y cómo ella puntualiza, como si fuera una maestrilla que le está dictando las cosas para que la gente comprenda mejor. Como la actitud soberbia con la que ha comparecido esta mujer es la de una persona que va a reprocharle a los demás cuando es ella la que debe rendir cuentas. Y en ese cambio de marco, en esa inversión de roles, en base a todo esto, hace girar su comparecencia constantemente. Constantemente. Ella ha utilizado atacar como estrategia de defensa para revertir los roles. A ella la deberían de atacar, de hecho la atacaron, ¿no? Pero ella, en lugar de defenderse, en lugar de entrar a contestar la pregunta, elige atacarles desde una posición de superioridad que ella misma se autoarroga. Seguimos. En el seno de la Audiencia Nacional y que, por lo tanto, todo lo que se apunta, como bien señala el primer párrafo de la primera página del folio 1, es apuntado y señalado de forma indiciaria, por lo cual yo les pediría que tuviéramos todas las cautelas. Con respecto, ni el ministro ni yo hemos mentido en ningún caso. Yo conozco a Leire Díez, no lo he negado nunca. Nunca me habrán escuchado decir que yo no conozco a Leire Díez. Lo que sí me habrán escuchado decir es que yo no he mantenido ninguna reunión con Leire Díez para esa supuesta campaña de intromisión y de intentar entorpecer las investigaciones de la Guardia Civil, como bien se puede ver en este gráfico, ¿no? Bueno. Importante esta parte. Ella dice que, claro, ella juega con lo que dijo anteriormente, la primera parte de la comparecencia, diciendo que nunca jamás se había reunido con Leire Díez para temas de las cloacas. Primero, si es nunca jamás, el nunca jamás es tan absolutista que no admite especificaciones. Entonces, si tú dices nunca jamás te has visto con Leire Díez y luego le añades la otra frase, es importante, me voy a poner yo en primer plano para que lo entienda, y luego le añade la otra frase que es para cosas de la cloaca, nunca jamás me he visto con Leire Díez, para cosas de la cloaca. Ese para cosas de la cloaca pasa en segundo plano. Ella lo que pretende que quede afianzado en la idea de que nunca jamás se ha visto con Leire Díez. ¿Vale? Ella lo que está induciendo aquí es como un sesgo de preponderancia, ¿no? Un sesgo de elemento primario, ¿no? Un primacy se llama. Es decir, que se quede afianzado en la memoria, normalmente el cerebro funciona así, se suele quedar afianzado el primer dato que te dan. Nunca, jamás me he visto con Leire. Luego dicen boca pequeña, como lo otro para cosas de la cloaca. Es como la letra pequeña de un contrato, que te lo pone ahí para que tú luego le vayas a decir, todo esto lo tenía preparado, para que luego la gente le diga, pero ¿cómo que nunca jamás? Sí, pero que si usted se vio con Leire, para después, en el segundo turno, lo que está haciendo aquí es corregirles utilizando precisamente la letra pequeña de para cosas de la cloaca y decir, pero yo ya les había dicho antes que nunca jamás me he visto con Leire Díez para cosas de la cloaca. Eso no significa que no me haya visto con Leire Díez para otra cosa. ¿Ven ustedes que no me escuchan, no prestan atención? Todo esto está prefabricado, estaba preparado a través de la primera intervención para que quedase afianzada la primera parte, nunca jamás me he visto con Leire Díez, aún diciendo la letra pequeña, para que después, en el segundo turno, esa letra pequeña ya la pudiese utilizar para corregir y pasar al ataque de sus, nos podemos decir, interlocutores, ¿no? De los investigadores de la comisión, diciéndole, ¿veis que no me estáis escuchando? No, que yo no me haya visto jamás para cosas de la cloaca no significa que no me haya visto nunca. Es que ustedes se equivocan, ustedes tergiversan y esto le va a permitir cambiar el rol nuevamente. Fíjate, otra vez, ¿no? Estamos con algo que podríamos decir, esta manera de manipular podría ser un red herring, lo que se suele llamar la pista falsa, ¿no? Yo te pongo la atención en lo primero y luego pongo la letra pequeña como los contratos, te pongo la letra pequeña ahí para que tú
piques en la primera parte y cuando me vayas a acusar yo pueda utilizar la otra parte para decir, oye, que yo había dicho esto también, usted no me ha escuchado. Y entonces ahí pasar al ataque revirtiendo los roles, ¿no? Es la falacia de la pista falsa. Te doy una pista falsa para que tú me ataques por esa pista y luego yo utilizaré aquello que a lo mejor no has prestado atención o que no has utilizado para reprocharte que te equivocaste. Seguimos. Eso es lo que he negado. Y lo que he negado es lo que también salió publicado hace un año, que es lo que se negó en esta cosa que es muy habitual, ¿no? De los pseudomedios, pseudoinformativos, publican y entonces ustedes redactan un montón de preguntas parlamentarias y se hace una bola mediático-política en la que se provoca un ruido absolutamente ensordecedor, que es lo que están intentando por todos los medios, para que nadie se entere de lo que está pasando de verdad. Yo lo que negué es... Aquí tenemos una performance identitaria. Ustedes de la oposición funcionan de esta manera. Se aferran a determinados titulares, hacen un embolado y crean un ruido ensordecedor. Fíjate qué terminología utiliza para performar, para llamar la atención, ¿no? Por eso te digo histrionismo, ¿no? Utilizar palabras muy, muy contundentes para llamar la atención. Con el fin después de decir, esta es vuestra estrategia y animáis a la máquina, como decir que están animando a la maquinaria del fango, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Como casi una performance identitaria. Esto lo hacéis vosotros porque sois opuestos a nosotros, ¿no? Es como identificar, identificar en características del otro, ¿no? Los elementos que marcan la diferencia de mí y que a mí me hacen digno y a ellos no. Básicamente, esto como podría explicarse. Una noticia en la que se dice, la directora general, el año pasado, el 3 de junio, todo va con las mismas fechas. Fíjate, ¿no? A nivel, el 3 de junio, el 3 de junio. Parece alguien que te está contando un cuento y con los ojos te quiere inducir, ¿no? Te quiere como casi hipnotizar. El 3 de junio. Te voy a poner en grande. El 3 de junio. ¿Has visto? Vamos a seguir. De año en año. Por cierto, siempre por mi cumpleaños, es un gran regalo. La directora general de la Guardia Civil... Siempre por mi cumpleaños, es un gran regalo. Me voy a poner yo en mi cumpleaños, es un gran regalo. Fíjate qué superioridad, ¿no? Utiliza el sarcasmo, aquí la ironía, ¿no? Como decir, por mi cumpleaños. ¿Quién le interesa si era su cumpleaños, no? Pero bueno, ella lo cuela ahí. Recibió en su despacho oficial a Leire Díez. La cita tuvo lugar a puerta cerrada. Díez accedió caminando al complejo central de la Guardia Civil. Tras llegar en un vehículo, tras identificarse en el control de acceso, fue conducida a la planta donde se encuentra el despacho de la directora general, donde fue recibida por un miembro de su gabinete que también estuvo presente en la reunión. La cita se desarrolló en noviembre del 24. Eso. Fíjate en los ojos, noviembre del 24. ¿Qué quiere decir? ¿No? Silencio dramático, ¿no? Un silencio, una mirada y un silencio dramático. Esto es lo que se negó categóricamente. A lo mejor es por lo que usted, señor Santamaría, ha preguntado, que ya le contesto, si algún miembro de mi gabinete se vio con Leire Díaz. Jamás, nunca, que sé que le ha molestado, jamás, nunca. Si salieron fondos reservados para algo de Leire, jamás, nunca. Si el DAO se ha visto con Leire Díaz, jamás, nunca. No quiero olvidarme de nada, pero creo que me ha hecho alguna más. Ya voy, con eso voy. Si la Guardia Civil protegió a Leire Díaz, jamás, nunca. No sé quién le ha informado, no sé por qué tiene información de un contrato que ha realizado la Unidad Central Operativa para ver micrófonos, yo lo desconozco, le he dicho y lo mantengo, soy escrupulosa con el trabajo de la Unidad Central Operativa y en concreto de toda la Policía Judicial de la Guardia Civil, absolutamente escrupulosa. Esa es una autoridad moral performativa también, soy escrupulosa, bueno, ¿quién no lo debe de ser? ¿Y? ¿Y? Es decir, es lo que se espera de cualquier persona que sea escrupulosa en su trabajo, ¿no? Pero ella lo magnifica, ¿no? Como si fuera algo a través de las expresiones, ¿no? Como si fuera una característica especial, ¿no? Que la hace a ella especial. Cuando está dramatizando, está amplificando, está poniendo en relieve algo que debería ser de normal cumplimiento de cualquier profesional en su trabajo, pero ella lo está haciendo más grande, como si fuera una característica especial. Lo cual, la mentira esa que ustedes dicen es, que es un término, si quieren nos ponemos muy semánticos sobre lo que es una reunión. Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díaz. Yo me he tomado 2 cafés con la señora Leire Díaz, punto. Eso llevó, bueno, test, sí, yo test, porque yo no tomo café. Eso lleva a Se ha tomado 2 cafés o 2 tés con Leire Díaz. Eso no es una reunión. Te hablaré de ello porque eso es el punto alrededor del cual pivotea toda la contradicción de esta mujer. Toda la contradicción alrededor de eso. Se ha tomado café. ¿Tú te has tomado café con alguien que consideras que no es amigo y que por algo que no es importante? Y si no es importante, entonces, ¿por qué informas al ministro de que te tomaste café con esta persona que ni siquiera es amigo? ¿Entendemos cómo funciona esto? Obviamente, todo esto lo profundizaremos en el otro vídeo. No quiero hacer este vídeo muy largo
lo que sí te quiero mostrar parte de la performance identitaria de esta mujer en el último turno. Y es este trozo, fíjate. Y alguna de la gente que está aquí sabe muy bien lo que es no vivir en paz y en libertad. Y eso solo alimenta la era de la furia. Y esa furia la vivo yo ahora, con artículos sobre mi persona, sobre mi familia, sobre mi vida, deshumanizándome por completo. Pero más tarde que temprano, alguien de ustedes estará aquí, en mi lugar, y lo vivirán igual o peor. Y cuando sientan la jauría sobre ustedes y cuando lo único que puedan hacer es agacharse en un rincón esperando a que le despedacen lo menos posible Victimismo performativo, lo ves, ¿no? y se queden paralizados, porque eso es lo que pretenden, paralizar, se darán cuenta de que esto no es lo que ustedes un día decidieron dedicarse. Y cada día habrá menos buenas personas que nos dediquemos al servicio público y a mejorar la vida de todos y de todas. Una proyección al futuro, también performativa, es que si seguís haciendo esto, entonces el mundo será muy malo, una moralina vaticinando un futuro catastrófico para la política, es decir, si seguís actuando de esta manera, la política ya no será digna, cuando ella es la que está sentada ahí precisamente por las serias dudas que manifiesta su conducta acerca de la dignidad con la que ha ostentado su cargo y lo ha ejecutado. Pero fíjate cómo otra vez da la vuelta a la tortilla y se pone en una posición de autoridad moral performativa para llegar a una separación identitaria. Es decir, vosotros si seguís haciendo esto, haréis que la política no valga la pena para las personas, ¿no? Es decir, vosotros sois los malos, nosotros somos los buenos, vosotros nos estáis atacando y al final nos estáis dando cuenta que atacándonos a nosotros, el día que estaréis aquí, os pasará lo mismo. Es una separación identitaria a través de una moral, de una atalaya moral con la que ella juzga desde arriba todo lo que puede pasar, catastrofismo, por lo tanto el lenguaje catastrofista es típico de una persona con rasgos histriónicos y vamos a seguir. Y perderá la democracia y perderemos todos y todas. Perderá la democracia, perderemos todos y todas. ¿Qué es esto? Otra vez estamos en una autoridad moral performante. En esta furia perdemos cada día. Entonces, por el bien de nuestro país, por el bien de nuestras instituciones, por el bien de nuestra democracia, por el bien de nuestra ciudadanía, les emplazo a que recuperemos la calma y el diálogo constructivo. Así crecí yo en política. Fíjate, autoridad moral performativa o performante. Lo tenemos nuevamente. Ella se pone en una posición para juzgar a los demás cuando es ella la que debe ser juzgada, ¿no? Dice que ella entró en política con esos valores. Está haciendo una atribución de intenciones que contradice precisamente el motivo por el cual ella está allí sentada. Tengo amigos del Partido Popular. Me precio de tener un diálogo constructivo con personas del Partido Popular. La política de la rabia solo nos lleva a despedazar al contrario. Fíjate con qué sonrisa lo de despedazar el contrario, ¿eh? Sin darnos cuenta de que el contrario algún día seremos nosotros. Podemos discrepar, debemos discrepar, tenemos que discrepar de nuestras acciones, de nuestras inacciones, de nuestra manera de ver o de interpretar el país. ¿Te estás dando cuenta que está leyendo? Está en un discurso prefabricado porque estamos aquí en el tercer punto de su intervención, donde vuelve a mostrar, ¿no? a comunicar algo que es una comunicación performativa, preparada, prefabricada en un despacho para salir con esta moralina a través de la cual ella se pone por encima, se crea una separación del resto y genera una suerte de quiebro identitario por el cual, según ella está en la parte correcta de la historia y los demás están tratando de convertir la política en un pozo de fango, cuando ella está sentada ahí precisamente por presuntamente colaborar con una estructura criminal que quiso dar un golpe de Estado desde dentro, dinamitando el Estado de Derecho. No voy a entrar en más detalles, espero hayas entendido el mecanismo histriónico que está detrás de esta performance, que a ella, a través de la expresión no verbal, que analizaremos en otro vídeo, y a través de estos mecanismos de manipulación, ella ha conseguido ubicarse en un rol de autoridad con el que eludir el motivo de su comparecencia, eludir el lugar que le correspondía en esa comparecencia, que era dar explicaciones por muchas dudas que se tienen acerca de su conducta, no ha despejado ninguna duda y encima, a través de esta manipulación, ha tratado de posicionarse en un rol de autoridad como para señalar a aquellos que la están cuestionando. Así funciona el histrionismo prestado a la malicia, a la maldad, ¿por qué no? Incluso al crimen y a la delincuencia. Con esto no estoy diciendo que ella sea una criminal, una delincuencia, todavía.
¿vale? Me gustaría saber qué es lo que opinas, si habías visto todas estas técnicas, si la ves en personas que están a tu alrededor y si quieres saber cómo desarticularlas, hazte miembro del canal, vas a acceder a vídeos especiales precisamente que te van a ayudar para eso. Ayer mismo publiqué uno para los miembros sobre resolución de problemas, ¿eh? Y dale me gusta al vídeo, compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir las notificaciones, vete al canal No Verbal porque van a venir más vídeos que van a analizar más cosas de esta comparecencia que tiene tanto material para nosotros. Con esto es todo. Chao.